Creían que aquel era el día en que se repartirían una fortuna. No sabían que en realidad era el día en que pagarían una deuda. En el suntuoso despacho del doctor Velasco, el aire estaba cargado de una codicia tan densa que casi podía tocarse. Doña Cecilia, la matriarca, presidía la mesa de caoba pulida con una autoridad gélida, su anillo de diamantes lanzando destellos arrogantes cada vez que movía la mano. A su lado, sus hijos, Ricardo y Lucas, reflejaban su misma avidez, con sonrisas apenas disimuladas que no lograban ocultar la impaciencia por el reparto del patrimonio de su difunto padre. Apartada, de pie junto a la puerta como si fuera un perchero olvidado, se encontraba Clara. 40 años de servicio silencioso la habían convertido en parte del mobiliario, invisible para la familia a la que había dedicado su vida. Sin embargo, al otro lado de la mesa, Sofía, la nieta, la observaba con una mirada cómplice, un destello de acero en sus jóvenes ojos que prometía una tormenta inminente. El abogado carraspeó, ajustándose las gafas, y abrió la carpeta de cuero que contenía la última voluntad de don Roberto. El silencio se hizo absoluto. El poder de doña Cecilia no residía únicamente en el apellido que ostentaba, sino en la forma en que la utilizaba como un arma. Vestida con un traje de chaqueta de un negro riguroso y elegante, parecía más una emperatriz en su corte que una viuda en el despacho de un abogado. Cada detalle de su apariencia, desde el broche de perlas hasta el perfume caro que impregnaba la sala, estaba diseñado para proyectar una imagen de control inquebrantable. Su mirada se posó brevemente en Clara, un gesto fugaz cargado de un desprecio tan profundo que resultaba casi violento. Para ella, Clara no era más que una reliquia del pasado, una sirvienta sin sueldo cuya presencia en esa sala era una mera formalidad, una concesión caritativa antes de ser descartada definitivamente. El despacho del doctor Velasco, con sus paredes forradas de volúmenes de derecho encuadernados en piel y su atmósfera de solemnidad, se convertía así en el escenario perfecto para su último acto de dominación. Estaba convencida de que aquel día consolidaría su control absoluto sobre la fortuna y el legado de la familia, borrando para siempre cualquier deuda moral que pudiera manchar su impecable reputación. El doctor Velasco, un hombre de maneras metódicas y voz monótona, comenzó la lectura del testamento. Sus palabras llenaban la sala mientras desgranaba el inventario de bienes que conformaban el imperio de don Roberto. Propiedades inmobiliarias en los barrios más exclusivos, un considerable paquete de acciones en varias corporaciones, colecciones de arte y cuentas bancarias con cifras que provocaban suspiros ahogados. A medida que se mencionaban los legados, los rostros de Cecilia y sus hijos se iluminaban con una satisfacción mal disimulada. Ricardo se recostó en su silla de cuero, imaginando ya el nuevo coche deportivo que compraría, mientras Lucas asentía con la cabeza, calculando cómo saldar sus deudas de juego. Clara, por su parte, permanecía inmóvil, con la vista fija en un punto indefinido de la pared. Su rostro era un lienzo en blanco, una máscara de serenidad que ocultaba las cicatrices de una vida de anulación. Solo Sofía parecía ajena al desfile de riquezas. Sus ojos no se apartaban de su abuela y sus tíos, estudiando sus reacciones con una intensidad fría y calculadora, como un general observando las debilidades del enemigo antes de dar la orden de ataque. La tensión de aquella sala era el eco directo de una herida abierta apenas unos días antes, durante la cena formal que siguió al funeral de don Roberto. En el gran comedor de la mansión familiar, bajo la mirada severa de los retratos de sus antepasados, la familia se había reunido para un ritual de duelo que rápidamente derivó en una demostración de crueldad. La larga mesa de madera noble, cubierta con un mantel de lino inmaculado y adornada con candelabros de plata, actuaba como una barrera física y simbólica. En un extremo, la familia, unida por la sangre y la codicia; en el otro, Clara, sirviendo la cena en silencio, como siempre había hecho. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina era el único sonido que rompía una atmósfera opresiva, cargada de palabras no dichas y resentimientos antiguos. Aquella noche, la hipocresía familiar se despojaría de su velo de luto para mostrar su rostro más descarnado, y Clara sería el objetivo elegido para reafirmar la jerarquía de poder que la muerte de don Roberto había dejado vacilante. Todo estaba preparado para la humillación. Fue Ricardo, el primogénito, quien lanzó la primera piedra. Con una copa de vino en la mano y una sonrisa burlona en los labios, se volvió hacia Clara y soltó, en un tono lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: ¿Y tú qué, Clarita? ¿Esperas que mi padre te haya dejado una limosna en el testamento por aguantarnos tantos años? La pregunta, cargada de veneno, quedó suspendida en el aire. Antes de que nadie pudiera reaccionar, doña Cecilia intervino, no para reprender a su hijo, sino para rematar la faena. Se giró lentamente en su silla, clavando en Clara una mirada gélida. Tu parte ya la has recibido durante 40 años, Clara, dijo con una voz cortante como el cristal.
Has tenido un techo sobre tu cabeza y un plato de comida en la mesa. No eres más que una arrimada que acogimos por caridad. No esperes absolutamente nada. Ha quedado claro. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Fue la sentencia final, la anulación pública de toda una vida de dedicación, pronunciada por la mujer a cuyos hijos había criado como si fueran suyos. Clara no derramó ni una lágrima, no pronunció una sola palabra en su defensa. Simplemente asintió, recogió los platos vacíos y se retiró a la cocina, con la dignidad como único escudo. Pero bajo esa apariencia de calma, el dolor era una herida abierta y sangrante. Las palabras de Cecilia no eran una sorpresa, sino la confirmación brutal de lo que siempre había sabido en el fondo de su corazón. Para ellos nunca había sido familia. Había sido un recurso, una comodidad, una sombra leal cuya existencia solo se reconocía cuando se necesitaba algo. Durante 40 años había celebrado sus triunfos, secado sus lágrimas, cuidado de sus enfermedades y guardado sus secretos, todo a cambio de una habitación en el ala de servicio y la ilusión de pertenecer a algún lugar. Aquella noche, esa ilusión se hizo añicos. Sintió el peso de cada día no remunerado, de cada noche en vela, de cada sacrificio ignorado. En la soledad de la cocina, mientras el sonido de las risas amortiguadas llegaba desde el comedor, Clara sintió que una parte de ella moría, pero otra, una que no sabía que existía, comenzaba a despertar lentamente. Mientras la familia celebraba su crueldad, Sofía lo observaba todo desde su asiento. Su rostro juvenil permanecía impasible, una máscara de indiferencia que ocultaba un volcán de furia a punto de entrar en erupción. Vio la humillación en los ojos de Clara, vio la satisfacción en la sonrisa de su abuela y la cobardía en la mirada de su padre y su tío. Y en ese preciso instante tomó una decisión. No iba a montar una escena, no iba a gritarles y defender a Clara, porque sabía que sus palabras serían desestimadas como un capricho de niña malcriada. Su venganza sería mucho más sofisticada, más fría y, sobre todo, legal. Recordó las últimas conversaciones con su abuelo, don Roberto, y la promesa que le había hecho. Él había anticipado este momento, conocía la naturaleza de su esposa y de sus hijos, y había preparado un plan de contingencia para proteger a la única persona que había demostrado una lealtad incondicional. Sofía sintió el peso de esa responsabilidad, y por primera vez se alegró de la frialdad que había heredado de su abuela. La usaría contra ella. Esta historia es un poderoso recordatorio de que la arrogancia a menudo ciega a los poderosos, haciéndoles olvidar que hasta la persona más silenciosa puede tener la voz más potente cuando llega el momento de la verdad. La justicia a veces no llega a través de gritos y confrontaciones, sino en el silencio de un documento guardado, esperando el instante preciso para ser revelado. Si disfrutas de las narrativas donde la justicia poética pone a cada uno en su lugar y donde los que han sido subestimados cambian las reglas del juego de forma magistral, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des a me gusta a este vídeo y compartas esta historia con alguien que sepa apreciar una buena revancha, porque la caída del imperio de doña Cecilia apenas acababa de empezar. Y el sobre que Sofía guardaba en su bolso contenía una verdad tan demoledora que estaba a punto de reescribir no solo un testamento, sino el destino de toda una familia que había confundido la bondad con la debilidad. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Clara había llegado a aquella mansión 40 años atrás, siendo apenas una muchacha de 18, con una maleta de cartón que contenía toda su vida y una carta de recomendación de un primo lejano. Don Roberto, entonces un hombre en la plenitud de su carrera, la recibió en el imponente vestíbulo de mármol con una amabilidad que contrastaba con la fría opulencia del lugar. Su esposa, doña Cecilia, la examinó de arriba abajo con una mirada que la desnudó de toda dignidad, como si estuviera evaluando un mueble nuevo. La promesa inicial fue sencilla: ayudaría con los niños, Ricardo y Lucas, a cambio de alojamiento, comida y una pequeña ayuda para su familia en el pueblo. Nadie habló de contrato, nadie mencionó un sueldo. Clara, joven y agradecida por la oportunidad de escapar de una vida de miseria, aceptó sin dudar, sin saber que aquel acuerdo verbal se convertiría en una cadena invisible que la ataría durante las siguientes 4 décadas.
Su juventud, sus sueños y su futuro quedaron depositados en aquella casa, a los pies de una familia que solo veía en ella un recurso inagotable y gratuito. Los primeros años fueron un torbellino de pañales, fiebres infantiles y cuentos antes de dormir. Clara se convirtió en la figura materna que Cecilia, demasiado ocupada con su agenda social, nunca tuvo tiempo de ser. Fue ella quien enseñó a Ricardo a atarse los cordones y quien consoló a Lucas después de sus pesadillas. Su dedicación era absoluta, un amor incondicional que iba mucho más allá de cualquier obligación laboral. Don Roberto, a menudo ausente por sus viajes de negocios, observaba con gratitud silenciosa cómo aquella joven mantenía unido el corazón de su hogar. En una de sus raras conversaciones a solas, le hizo una promesa: «Cuida de mi familia, Clara, y yo siempre cuidaré de ti. Eres más valiosa para nosotros de lo que imaginas». Ella creyó en sus palabras, las guardó como un tesoro en su corazón y continuó su labor con una lealtad inquebrantable. Mientras tanto, Cecilia la veía como una pieza útil en su tablero, una solución conveniente que le permitía mantener la fachada de madre perfecta sin tener que mancharse las manos con las trivialidades de la crianza. Mientras el imperio empresarial de don Roberto se expandía, consolidando la fortuna familiar, Clara construía el verdadero patrimonio de la casa: los recuerdos, la estabilidad y el afecto. Era el cimiento invisible sobre el que se sostenía toda la estructura. Sacrificó su vida personal sin que nadie se lo pidiera, renunciando a amistades, a posibles amores y a la oportunidad de formar su propia familia. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después de que las luces del palacete se apagaran. Se convirtió en la guardiana de los secretos familiares, la confidente silenciosa de las crisis matrimoniales de Cecilia y los fracasos juveniles de los hijos. Su recompensa era una palmada ocasional en la espalda por parte de don Roberto y la creciente indiferencia de una familia que daba por sentada su presencia. La pequeña ayuda prometida a su familia en el pueblo se materializó en envíos esporádicos de dinero que salían del bolsillo personal de don Roberto, nunca de las arcas familiares, un detalle que Cecilia se encargaba de ignorar por completo. El declive de la salud de don Roberto fue el catalizador que alteró el delicado equilibrio de poder en la casa. A medida que su fuerza física mermaba, la autoridad de Cecilia se agigantaba, llenando cada rincón con su presencia dominante y su voluntad de hierro. La amabilidad forzada que a veces mostraba hacia Clara se desvaneció, reemplazada por una impaciencia y un desdén cada vez más evidentes. Las órdenes sustituyeron a las peticiones y el tono de voz de Cecilia adquirió un filo metálico que cortaba el aire. Empezó a referirse a Clara delante de las visitas como la chica que nos ayuda, borrando deliberadamente sus 40 años de historia y reduciéndola a una empleada anónima y sin rostro. Clara sintió el cambio como un viento helado que se colaba por las grietas de su alma. La promesa de don Roberto resonaba en su mente, pero su protector estaba cada vez más ausente, atrapado en la niebla de su enfermedad, dejándola expuesta a la crueldad latente de la mujer que ahora gobernaba la casa sin oposición. El nacimiento de Sofía fue un inesperado rayo de luz en la creciente oscuridad. Hija de Ricardo y de una esposa que la abandonó al poco tiempo, la niña encontró en Clara el calor y el amor que su propia familia era incapaz de darle. Clara, ya una mujer madura, volcó en ella toda la ternura acumulada durante décadas. La crió como si fuera su propia hija, creando un vínculo tan profundo y sólido que se convirtió en la envidia silenciosa de Cecilia. La matriarca observaba con resentimiento cómo su nieta prefería los brazos de la niñera a los suyos, cómo sus secretos eran susurrados al oído de Clara y no al de su abuela. Esta conexión especial no pasó desapercibida para don Roberto. En sus momentos de lucidez, veía en la relación entre ambas la personificación de la lealtad pura, un sentimiento que escaseaba entre los de su propia sangre. Fue entonces cuando empezó a planificar en secreto, a mover los hilos de su última voluntad para asegurarse de que la justicia, aunque tardía, encontrara su camino. Ricardo y Lucas, ya hombres hechos y derechos, eran el reflejo perfecto de los valores de su madre, la arrogancia, la codicia y un profundo sentimiento de superioridad. Criados en la opulencia y acostumbrados a que todos sus caprichos fueran satisfechos, veían a Clara no como la mujer que los había cuidado, sino como una parte del servicio que estaba allí para obedecer. Ricardo, especialmente, disfrutaba humillándola con pequeños gestos de poder.
le ordenaba que le sirviera una copa de vino con un chasquido de dedos, dejaba su ropa sucia tirada por el suelo esperando que ella la recogiera, o hacía comentarios despectivos sobre su origen humilde delante de sus amigos. Lucas, por su parte, era más cobarde. A veces una sombra de culpa cruzaba su mirada, pero nunca se atrevió a contradecir a su madre o a su hermano. Su silencio cómplice era, a su manera, tan doloroso como la crueldad activa de Ricardo. Para ellos, Clara era un vestigio del pasado, una figura anacrónica cuya existencia les recordaba una dependencia infantil que preferían olvidar. Con el paso de los años, Clara se convirtió en una presencia fantasmal, una mujer cuya existencia se había borrado por completo. Su vida transcurría entre la cocina y el ala de servicio, un universo paralelo al de la familia a la que servía. Comía sola, después de que todos hubieran terminado, limpiando los restos de sus banquetes. Su cumpleaños pasaba sin una sola felicitación, una fecha que solo ella y más tarde Sofía recordaban. Nunca fue invitada a sentarse a la mesa durante las celebraciones familiares, ni siquiera en Navidad. Permanecía de pie en un rincón del comedor, esperando para servir el siguiente plato o rellenar las copas. Esta anulación sistemática era el arma más poderosa de Cecilia. Al hacerla invisible, al negarle un lugar en la historia familiar, la despojaba de cualquier derecho o reclamo. La transformó en una no persona, una sombra leal cuya única función era servir y desaparecer, un recordatorio constante de que, en aquella casa, el valor de un ser humano se medía por su apellido y su cuenta bancaria. En sus últimos meses de lucidez, cuando las visitas de los médicos se hicieron más frecuentes y el murmullo de los abogados se oía en los pasillos, don Roberto buscaba a Sofía en secreto. En una de esas tardes, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por los ventanales de su biblioteca, le entregó un sobre grueso y sellado. «Sofía, mi pequeña», le dijo con voz débil pero firme, «cuando yo ya no esté, habrá lobos en esta casa. Tu abuela y tus tíos solo verán cifras y propiedades. Olvidarán las deudas más importantes, las que no se pagan con dinero, sino con honor». Le hizo prometer que guardaría aquel sobre en un lugar seguro y que solo lo abriría si veía que trataban a Clara con deshonor. La lealtad es la única herencia que no se puede malgastar. Y Clara ha sido la persona más leal de mi vida. Haz justicia por ella, Sofía. Hazlo por mí. La joven, con lágrimas en los ojos, asintió, sintiendo el peso de aquella promesa como una armadura que acababa de forjarse a su medida. Cuando los médicos anunciaron que el final era inminente, Cecilia tomó el control absoluto, convirtiendo la mansión en su fortaleza. Restringió el acceso a la habitación de don Roberto, filtrando las visitas y aislándolo del mundo exterior, especialmente de Clara. Fue durante esos días de tensa espera, cuando la matriarca comenzó a preparar el terreno para la expulsión. Una tarde, mientras Clara ordenaba la ropa de cama, Cecilia entró en la habitación y, sin preámbulos, le dijo con una frialdad que helaba la sangre: «Espero que entiendas, Clara, que una vez que mi marido fallezca, tu presencia aquí ya no será necesaria. Deberías ir pensando a dónde vas a ir». La amenaza no era velada, sino una sentencia directa y brutal. No hubo una palabra de agradecimiento por sus 40 años de servicio, ni una oferta de ayuda. Solo la cruda realidad de que, para Cecilia, ella era un objeto que estaba a punto de volverse inútil, y por lo tanto, desechable. La promesa de don Roberto parecía un eco lejano y sin fuerza. La muerte de don Roberto no trajo un silencio de duelo, sino un murmullo de codicia que se extendió rápidamente por los salones de la mansión. El luto de Cecilia y sus hijos fue una actuación breve y poco convincente, rápidamente reemplazada por reuniones con asesores financieros y conversaciones apresuradas sobre el reparto del patrimonio. La tristeza fue un velo delgado que apenas cubrió la impaciencia por abrir el testamento y reclamar lo que consideraban suyo por derecho de sangre. En medio de aquel torbellino de avaricia, Clara se movía como una sombra, organizando los detalles del funeral, recibiendo a los invitados que daban el pésame y manteniendo la casa en orden, como siempre había hecho. Nadie le dirigió una palabra de consuelo, nadie reconoció su propia pérdida. Para ellos, ella no había perdido a un protector, sino simplemente a su empleador. La cena que se organizó tras el funeral no tenía como objetivo honrar la memoria del patriarca, sino celebrar el comienzo de una nueva era, una en la que Cecilia reinaría sin oposición, y en la que las viejas deudas, como Clara, serían borradas para siempre. La cena de la humillación había sido solo el preludio. En los días que siguieron, la mansión se convirtió en una cámara de tortura psicológica,
donde cada gesto de la familia estaba diseñado para recordarle a Clara su insignificancia. El primer golpe vino de Cecilia, quien decidió, con una teatralidad macabra, vaciar los armarios de don Roberto. Obligó a Clara a ayudarla, a doblar los trajes que ella misma había cuidado durante décadas, a empaquetar los zapatos que había lustrado hasta el último día. Mientras Clara trabajaba en silencio, con un nudo en la garganta, Cecilia mantenía un monólogo cruel, comentando qué prendas donaría a la caridad y cuáles simplemente tiraría a la basura. Como acto final de desprecio, tomó un viejo abrigo de paño, gastado por el uso, y se lo tendió a Clara. «Toma, para que no pases frío cuando te vayas de aquí», dijo con una sonrisa helada. «No se puede decir que no seamos generosos». El peso del abrigo en sus brazos era el peso de una vida entera de servicio, pagada con una migaja de desdén, un insulto envuelto en un falso acto de piedad. Clara lo aceptó sin una palabra, sintiendo cómo la vergüenza le quemaba las mejillas. La crueldad de Cecilia era metódica, y su siguiente movimiento fue aún más insidioso. Una mañana, mientras revisaba su joyero en el tocador de su dormitorio, lanzó un grito ahogado. «Falta un broche, un pequeño broche de plata que me regaló mi madre». Inmediatamente sus ojos se clavaron en Clara, que estaba limpiando el polvo de los muebles. No la acusó directamente, lo cual fue mucho peor. Simplemente dejó la sospecha flotando en el aire, una nube tóxica que envenenó la atmósfera de la casa. «Qué extraño», murmuró, mirando a Clara de reojo. «Con lo cuidadosa que soy, debe de haberse traspapelado». Durante el resto del día, la trató con una distancia gélida, observando cada uno de sus movimientos como si fuera una ladrona. La humillación ya no era solo verbal, ahora manchaba su honor, cuestionando la única cosa que le quedaba intacta, su integridad. Clara se sintió desnuda, expuesta a una calumnia silenciosa contra la que no podía defenderse, porque cualquier palabra en su favor solo habría alimentado la sospecha. Era una prisionera en la casa que había considerado su hogar, marcada por un crimen que no había cometido. Ricardo, por su parte, parecía disfrutar de la nueva dinámica de poder. Se deleitaba en ejercer su autoridad sobre la mujer que lo había visto en sus momentos más vulnerables. Una tarde, invitó a un grupo de amigos a tomar una copa en el gran salón. Al ver a Clara pasar, la llamó con un chasquido de dedos, como si estuviera llamando a un perro. «Clarita, trae una botella del mejor whisky para mis amigos. Y date prisa, que no tenemos toda la tarde». Mientras ella servía las bebidas con manos temblorosas, él continuó con su espectáculo. «Esta es Clara», anunció a sus invitados con una sonrisa condescendiente. «Lleva aquí desde que los dinosaurios caminaban por la tierra. Es prácticamente parte del inventario de la casa». Las risas de sus amigos resonaron en el salón, cada una como un latigazo en la espalda de Clara. Se retiró en silencio, con el eco de la humillación persiguiéndola por los pasillos. Ya no era solo la familia, ahora su deshonra era un espectáculo público, una anécdota divertida para los amigos del heredero, que la veían exactamente como él quería que la vieran, como un objeto viejo y prescindible. En contraste con la crueldad activa de su hermano, Lucas optaba por la cobardía del silencio. Él era consciente de la injusticia. En sus ojos, Clara a veces vislumbraba un destello de culpa, una sombra de la gratitud que le tuvo de niño. Una mañana, la encontró sola en la cocina y, en un arranque de valor, se acercó a ella. «Clara, yo», empezó a decir, con la voz cargada de una disculpa que nunca llegó a formular. Justo en ese momento, Cecilia entró en la estancia, y la expresión de Lucas se transformó. El valor se evaporó, reemplazado por una máscara de indiferencia. Se dio media vuelta y salió sin decir una palabra más. Para Clara, esa cobardía fue casi más dolorosa que los insultos de Ricardo. Significaba que, incluso en el corazón de aquellos a quienes había amado y protegido, no quedaba ni un ápice de lealtad lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la tiranía de su madre. Estaba completamente sola. La esperanza de encontrar un aliado, por débil que fuera, se desvaneció, dejándola en un desierto de abandono, donde cada miembro de la familia representaba una forma distinta de traición. La escalada de humillaciones alcanzó un nuevo nivel cuando la familia empezó a discutir su futuro abiertamente, como si ella fuera sorda o invisible. Sucedió durante un almuerzo en el comedor. Clara estaba sirviendo la ensalada, cuando Cecilia, dirigiéndose a sus hijos, planteó la pregunta: ¿qué vamos a hacer con Clara? Ricardo sugirió darle una pequeña cantidad de dinero, una propina generosa por sus años de servicio, y enviarla de vuelta a su pueblo.
Lucas, siempre buscando la opción menos conflictiva, propuso buscarle una plaza en una residencia de ancianos. Así nos aseguramos de que esté atendida, dijo, sin mirarla a los ojos. Hablaban de su vida, de su destino, de cómo deshacerse de ella de la forma más conveniente, mientras ella permanecía de pie a su lado, con la fuente de plata en las manos. La sensación de ser un mueble viejo que ya no encaja en la decoración fue abrumadora. Era la anulación total de su persona, la confirmación de que sus sentimientos, sus deseos y su futuro no tenían el más mínimo valor para ellos. Su vida estaba siendo decidida por un comité de verdugos. Sofía, que había estado observando la creciente crueldad con una furia contenida, no pudo soportarlo más. Esa misma tarde se enfrentó a su abuela en la biblioteca. «Abuela, lo que le estáis haciendo a Clara es inhumano», dijo con una voz firme que sorprendió a la matriarca. «¿No te das cuenta de que ella ha sacrificado toda su vida por esta familia?» Doña Cecilia la miró por encima de sus gafas de lectura con una expresión de gélida desaprobación. «No seas sentimental, Sofía. El mundo no funciona con sentimentalismos. Clara ha vivido de nuestra caridad durante 40 años. Ya es hora de que aprenda a valerse por sí misma». Luego añadió una amenaza velada. «Y ten cuidado con tus lealtades, jovencita. No querrás que tu afecto por la servidumbre afecte a lo que te corresponde por derecho». El mensaje era claro. Defender a Clara tenía un precio. Sofía se retiró, no derrotada, sino con la certeza de que la batalla debía librarse en otro terreno. Pero para Clara, que escuchó la conversación desde el pasillo, fue la última puerta de la esperanza cerrándose de golpe. Esa noche, Clara se refugió en la soledad de su pequeña habitación en el ala de servicio. El cuarto, apenas amueblado con una cama estrecha, un armario viejo y una pequeña cómoda, había sido su único espacio privado durante 40 años. Se miró en el espejo agrietado que colgaba de la pared y vio el rostro de una mujer de casi 60 años, surcado por las arrugas del tiempo y el cansancio. Vio el reflejo de una vida entregada a otros, una vida de sacrificios silenciosos que ahora se pagaba con el desprecio y la amenaza del exilio. El dolor, que había mantenido a raya con una coraza de dignidad, finalmente la desbordó. Se sentó en el borde de la cama y por primera vez en muchos años lloró. Lloró por la joven que había llegado a esa casa llena de sueños, por la mujer que había renunciado al amor y a una familia propia, y por la anciana en la que se estaba convirtiendo, sin un lugar en el mundo al que llamar hogar. Era el punto más bajo de su existencia, un abismo de desesperación en la que se sentía completamente invisible y desechable. Pero en el fondo de ese abismo, algo inesperado sucedió. Mientras las lágrimas se secaban en sus mejillas, una sensación nueva comenzó a emerger de las cenizas de su dolor. No era ira ni odio, era una calma fría, una resolución de acero que se forjó en el fuego de la humillación. Recordó las palabras de don Roberto: «Cuida de mi familia, y yo siempre cuidaré de ti». Recordó la mirada valiente de Sofía enfrentándose a su abuela. Se dio cuenta de que, aunque ellos intentaran borrar su historia, ella la había vivido. Cada sacrificio, cada acto de amor, era real. Le habían quitado todo, pero no podían quitarle su dignidad, a menos que ella se la entregara. Se levantó, se acercó de nuevo al espejo y se miró a los ojos. Ya no vio a una víctima, vio a una superviviente. En ese instante, tomó una decisión. No se rebajaría a su nivel, no gritaría ni suplicaría, pero tampoco aceptaría dócilmente su destino. Dejaría de ser la sombra sumisa. Su batalla no se libraría con palabras, sino con la fuerza silenciosa de la verdad. A la mañana siguiente, Clara descendió a la cocina con la misma puntualidad de siempre. Su rostro mostraba una serenidad que la familia confundió con resignación. Sirvió el desayuno con sus movimientos habituales, eficientes y discretos. Cecilia y Ricardo intercambiaron una mirada de suficiencia, convencidos de que finalmente la habían quebrado, de que había aceptado su inminente expulsión. Pero Sofía, que la observaba atentamente, notó algo diferente. Había una nueva rectitud en su postura, una luz inquebrantable en sus ojos que no estaba allí el día anterior.
Cuando sus miradas se cruzaron por encima de la mesa del desayuno, Sofía le dedicó un levísimo asentimiento, casi imperceptible. Era una señal de complicidad, la promesa de que no estaba sola. Clara le devolvió el gesto con una media sonrisa, tan sutil que pasó desapercibida para los demás. La alianza estaba sellada. La familia, ciega en su arrogancia, continuó con sus planes, sin saber que la mujer a la que consideraban un peón sin valor acababa de convertirse en la pieza clave de un jaque mate que cambiaría las reglas del juego para siempre. La calma que se había instalado en la mansión era la quietud que precede a la tormenta. Clara continuó con sus tareas diarias, soportando las últimas humillaciones, con una paciencia que ya no nacía de la sumisión, sino de la estrategia. Cada orden despectiva de Cecilia, cada comentario sarcástico de Ricardo, era como una gota de agua que llenaba un vaso que ya estaba a punto de desbordarse. Ellos veían su silencio como una victoria, la prueba irrefutable de su poder absoluto. No podían imaginar que, bajo esa superficie de aparente derrota, se estaba gestando una revolución silenciosa. Clara y Sofía se comunicaban con miradas, con gestos sutiles que tejían una red de complicidad invisible para los demás. Mientras la familia se preparaba para la lectura del testamento, un evento que consideraban la coronación de su triunfo, las dos mujeres se preparaban para el día del juicio. La mansión, con sus paredes de piedra y sus salones opulentos, se había convertido en un campo de batalla, donde la codicia y la arrogancia se enfrentarían a la fuerza indestructible de la lealtad y la justicia. El día de la verdad estaba a punto de llegar. Fue en la quietud de esa misma noche, cuando el eco de las humillaciones aún resonaban en las paredes de su pequeña habitación, que la puerta se abrió con un sigilo casi fantasmal. Era Sofía. No traía palabras de consuelo ni gestos de piedad, sino una mirada cargada de una determinación que parecía impropia de su juventud. En sus manos sostenía una caja de madera lacada, un objeto que Clara reconoció al instante como uno de los cofres personales de don Roberto. Sofía cerró la puerta a su espalda y se sentó en la única silla del cuarto, colocando la caja sobre sus rodillas con la solemnidad de quien está a punto de revelar un secreto de estado. «Clara», dijo en un susurro firme que cortó el aire denso de la habitación. El abuelo sabía que esto pasaría. Conocía a su familia mejor que nadie, y no pensaba dejarte desprotegida. En ese instante, Clara sintió como una fisura se abría en el muro de su resignación, dejando pasar un tímido rayo de una esperanza que creía muerta y enterrada hacía mucho tiempo. Era el comienzo de una revelación que estaba destinada a cambiarlo todo. Con una delicadeza reverencial, Sofía abrió la caja. Dentro, sobre un lecho de terciopelo granate, reposaba un único legajo de papel grueso, atado con una cinta de seda azul. «Mi abuelo me hizo prometer que te entregaría esto solo si veía que te trataban sin el honor que mereces», continuó Sofía, mientras sus dedos desataban el nudo con precisión. «Me dijo que la lealtad era el único activo que no se devalúa con el tiempo, y que tú habías sido la inversión más valiosa de su vida. Me pidió que fuera sus ojos y sus manos para hacer justicia cuando él ya no pudiera». Clara escuchaba, paralizada, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Las palabras de Sofía eran un bálsamo para sus heridas, la confirmación de que su dedicación no había sido en vano, de que el hombre al que había servido con una devoción inquebrantable no la había olvidado. La promesa de don Roberto, aquella que había atesorado durante décadas como un recuerdo agridulce, estaba a punto de materializarse de una forma que jamás habría podido imaginar en sus sueños más audaces. Sofía extrajo el documento y se lo tendió. Las manos de Clara temblaron al cogerlo. El papel tenía un peso, una textura de oficialidad que le infundió un respeto inmediato. En la cabecera, escrito con una caligrafía elegante y firme, leyó el título: Documento privado de reconocimiento de deuda y donación. Sus ojos se abrieron con incredulidad. No entendía completamente las implicaciones legales de aquellas palabras, pero comprendió de inmediato su significado moral. Era el reconocimiento formal de su existencia, de su trabajo, de su sacrificio. Debajo del título
la firma inconfundible de don Roberto y un sello notarial que confería al papel una autoridad incontestable. Era la prueba tangible de que su vida no había sido un fantasma al servicio de otros, sino una contribución real, valorada y, sobre todo, registrada. Mientras sus dedos recorrían el relieve del sello, sintió que 40 años de invisibilidad comenzaban a disiparse bajo la luz de aquella verdad inesperada, una verdad que había permanecido oculta, esperando pacientemente el momento de ser revelada. «Léelo, Clara, o mejor, deja que te lo lea yo», dijo Sofía con suavidad, tomando de nuevo el documento. Su voz, clara y serena, llenó el silencio de la pequeña habitación mientras desgranaba el contenido del texto. Don Roberto, con la ayuda de su abogado más fiel, había calculado meticulosamente lo que le correspondía a Clara por 40 años de servicio ininterrumpido. El documento estipulaba un salario mensual, basado en el convenio de empleados del hogar de la más alta categoría, actualizado anualmente con el correspondiente índice de precios al consumo. A esa cifra se le sumaban los intereses compuestos generados durante 4 décadas. Pero había más. Al final, una cláusula adicional establecía una donación por gratitud y lealtad inquebrantable, una suma considerable destinada a garantizarle una vejez digna y sin preocupaciones. La cifra total era tan astronómica que a Clara le costó procesarla. No era una limosna, no era caridad, era una deuda, un pago justo y detallado por una vida de trabajo que su familia había decidido ignorar y despreciar. Clara se llevó una mano a la boca, incapaz de contener un sollozo que brotó desde lo más profundo de su alma. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran de dolor ni de humillación, sino de una abrumadora sensación de vindicación. Cada palabra leída por Sofía era un ladrillo que reconstruía su dignidad hecha añicos. Don Roberto no solo le había dejado dinero, le había devuelto su valor como persona. La había visto, la había reconocido y la había protegido más allá de la muerte. Aquel documento no era solo un instrumento financiero, era una carta de amor póstuma, un testamento de gratitud que desmentía cada insulto, cada gesto de desprecio que había soportado. La generosidad del abrigo viejo, la sospecha del broche robado, los chasquidos de dedos de Ricardo, todo se desvanecía ante la magnitud de aquel gesto. Por primera vez en 40 años se sintió verdaderamente parte de la familia, no por la sangre, sino por el reconocimiento del único miembro cuyo juicio realmente importaba. Era la heredera de un legado de honor que valía mucho más que toda la fortuna que los demás ansiaban. Una vez que la primera oleada de emoción se calmó, la mirada de Sofía se tornó afilada, estratégica. «Ahora tenemos que ser inteligentes, Clara, más inteligentes que ellos», afirmó, con una frialdad que recordaba a la de su abuela, pero utilizada para un propósito completamente opuesto. «No podemos mostrar nuestras cartas todavía. Dejaremos que lleguen a la lectura del testamento convencidos de su victoria. Dejaremos que mi abuela, mi padre y mi tío se rehúsen en su codicia, que se repartan el pastel delante del abogado y de los testigos, y justo cuando crean que todo ha terminado, cuando piensen que te han borrado del mapa para siempre, entonces actuaremos». El plan era simple, elegante y devastadoramente cruel en su justicia poética. No se trataba de una confrontación ruidosa, sino de una emboscada legal perfectamente ejecutada. Sofía ya lo había previsto todo. Se encargaría de informar al doctor Velasco de la existencia de un documento prioritario apenas unos minutos antes de la reunión, garantizando que no hubiera tiempo para que prepararan una defensa y asegurando el máximo impacto dramático en la sala. Mientras en el ala de servicio se forjaba una alianza inquebrantable, en los salones principales de la mansión reinaba la arrogancia. Doña Cecilia, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella, celebraba su inminente triunfo. Sentada en su butaca de terciopelo, con una copa de jerez en la mano, planificaba en voz alta con Ricardo el futuro de sus propiedades. «Una vez que nos deshagamos de Clara, podremos renovar por fin el ala de servicio, quizás un pequeño gimnasio», comentó con displicencia. Ricardo asintió, añadiendo sus propios planes. «Y venderé el apartamento del centro. Con mi parte de la herencia podré comprarme el nuevo deportivo que quiero». Hablaban del dinero como si ya estuviera en sus cuentas bancarias y de Clara como si fuera un trasto viejo que ya habían depositado en el contenedor. Su ceguera era total, alimentada por décadas de un poder incontestado que les había hecho creer que eran intocables. Subestimaron a la joven a la que consideraban una niña sentimental y a la anciana a la que veían como una sombra ignorante, cometiendo el error fatal de los soberbios, confundir el silencio con la debilidad. Clara miró a Sofía y en los ojos de la joven vio el reflejo de la determinación de su abuelo. Asintió lentamente, ya no con la sumisión de una sirvienta, sino con la resolución de una socia. Por primera vez se sintió dueña de su destino.
El miedo que la había paralizado durante tantos años se había transformado en una calma glacial. Aceptó el plan, no por un deseo de venganza, sino por un profundo sentido de la justicia y por la necesidad de honrar la última voluntad del hombre que la había protegido. Juntas, guardaron el documento de nuevo en su caja de madera, un tesoro que contenía el poder de demoler un imperio construido sobre la explotación y la mentira. Aquella noche, en la habitación más humilde de la mansión más opulenta, 2 generaciones de mujeres, unidas por un vínculo más fuerte que la sangre, sellaron un pacto silencioso. Esperarían, observarían, y en el momento preciso, harían caer el telón sobre la farsa de la familia, demostrando que la verdadera herencia no se mide en propiedades ni en acciones, sino en la lealtad que sobrevive incluso a la muerte. Los días que siguieron a la revelación del documento se convirtieron en un tenso juego de ajedrez jugado en silencio, donde cada movimiento se calculaba con una precisión milimétrica. Mientras doña Cecilia, ebria de poder y convencida de su inminente victoria, aceleraba sus planes para desmantelar el pasado, Sofía y Clara tejían pacientemente la red que la atraparía. La matriarca pasaba las mañanas al teléfono con agentes inmobiliarios, discutiendo la tasación de varias propiedades que planeaba liquidar para optimizar el patrimonio. Contrató a un afamado decorador de interiores para rediseñar por completo el ala de servicio, hablando en voz alta sobre la instalación de una bodega climatizada, en el espacio que durante 40 años había sido el humilde cuarto de Clara. Cada una de sus acciones era una demostración de fuerza, una forma de proclamar ante el mundo y ante sí misma que el futuro le pertenecía por completo. No podía imaginar que mientras ella elegía mármoles y maderas nobles para su nuevo capricho, en un discreto despacho del centro de la ciudad, se estaba sellando su destino con la tinta indeleble de la ley, una ley que ella creía poder doblegar a su antojo. Al día siguiente de su pacto, Sofía concertó una reunión con un joven abogado, Daniel Rojas, un antiguo protegido de su abuelo, cuya lealtad no estaba comprometida con la familia. Se encontraron en la biblioteca de la Facultad de Derecho, un lugar neutral y anónimo, lejos de las miradas curiosas de la alta sociedad. Con una calma que impresionó al letrado, Sofía le presentó el documento original y la carta de don Roberto. Daniel lo examinó con una concentración absoluta, sus ojos recorriendo cada cláusula, cada firma y cada sello notarial. Tras un largo silencio, levantó la vista y asintió con una media sonrisa. «Esto es una obra de arte legal, Sofía. Tu abuelo era un hombre brillante y previsor», afirmó. «Es un reconocimiento de deuda en vida, perfectamente vinculante y con prioridad sobre cualquier disposición testamentaria. La herencia está legalmente obligada a saldar esta deuda antes de proceder a cualquier reparto». Juntas, trazaron la estrategia. Presentarían el documento en el último momento, para evitar que los abogados de Cecilia tuvieran tiempo de preparar una contraofensiva, garantizando así un impacto total y devastador en la reunión con el doctor Velasco. Mientras tanto, la arrogancia en la mansión alcanzaba nuevas cotas. Ricardo, sintiéndose ya millonario, pasó una tarde entera en un concesionario de coches de lujo, configurando el deportivo de sus sueños y presumiendo ante el vendedor de la inminente llegada de su pequeña fortuna. Lucas, por su parte, mostraba signos de una creciente ansiedad. Una noche encontró a Sofía en el pasillo, guardando unos papeles en su maletín, y le preguntó con voz vacilante si todo estaba en orden. «Claro, tío, solo son unos apuntes de la universidad», respondió ella con una frialdad cortante que no admitía más preguntas. Lucas se retiró, con una sombra de duda en la mirada. Vio la determinación en los ojos de su sobrina, una dureza que le recordó a su padre, y por un instante sintió un escalofrío, un presagio de que algo no encajaba. Sin embargo, su cobardía era más fuerte que su intuición. No se atrevió a indagar más, ni a compartir sus temores con su madre, eligiendo, como siempre, el camino de la complicidad silenciosa. Esa pequeña oportunidad de advertir el peligro se desvaneció, ahogada por una vida de sumisión y miedo. Clara, por su parte, desempeñaba su papel con una maestría que habría envidiado a la mejor de las actrices.
Soportaba las últimas estocadas de la crueldad de Cecilia con una serenidad imperturbable que la matriarca interpretaba erróneamente como la aceptación de la derrota. Servía el té, limpiaba los salones y respondía a las órdenes con la misma deferencia de siempre. Pero algo fundamental había cambiado en su interior. Ya no se sentía una víctima. Cada palabra despectiva, cada gesto de desdén, ya no la hería. Al contrario, alimentaba la llama de su resolución. Se había convertido en una observadora silenciosa, una espía en su propio hogar, escuchando las conversaciones, memorizando los planes de la familia y viendo cómo, en su ceguera, cavaban su propia fosa. Su dignidad ya no era un escudo frágil, sino una armadura invisible. La promesa de don Roberto y la valentía de Sofía le habían devuelto la fuerza que creía perdida, transformando a la sirvienta invisible en la guardiana de una justicia que estaba a punto de ser ejecutada con una precisión quirúrgica. Siguiendo el consejo del abogado Daniel Rojas, Sofía dio el siguiente paso para blindar su estrategia. Acudió a una notaría diferente a la que solía utilizar su familia para obtener una copia compulsada del documento. Este acto, aparentemente burocrático, era en realidad una jugada maestra. No solo le proporcionaba un respaldo en caso de que el original se perdiera misteriosamente, sino que también creaba un registro oficial y reciente de su existencia, dificultando cualquier intento futuro por parte de los abogados de Cecilia de impugnarlo por antiguo o desconocido. El notario, un hombre mayor de maneras solemnes, examinó el papel con detenimiento y al reconocer la firma de don Roberto, un viejo conocido suyo, comentó con un deje de nostalgia: don Roberto siempre fue un hombre de honor, pagaba todas sus deudas, hasta la última peseta. Sofía sonrió. Aquellas palabras, pronunciadas por un fedatario público, eran un augurio, la confirmación de que la última y más importante deuda de su abuelo estaba a punto de ser saldada, para desgracia de quienes habían vivido creyendo que el honor era una moneda sin valor. Doña Cecilia, completamente ajena a la red que se tejía a su alrededor, comenzó a notar un cambio sutil en el comportamiento de su nieta. La veía más reservada, más absorta en sus pensamientos, y en lugar de preocuparse, lo atribuyó a una manifestación tardía del duelo. En un intento de reafirmar su control, la abordó una tarde en el jardín. «Sofía, querida, te veo muy distante últimamente. Sé que la pérdida de tu abuelo ha sido dura, pero no debes descuidar tus obligaciones familiares», le dijo con un tono que mezclaba una falsa solicitud con una advertencia implícita. «Pronto tendrás nuevas responsabilidades, y espero que estés a la altura». Sofía la miró directamente a los ojos. Su expresión era un lienzo en blanco. «No te preocupes, abuela. Estoy perfectamente preparada para asumir todas mis responsabilidades. Más de lo que imaginas». La matriarca, satisfecha con lo que interpretó como una promesa de sumisión, se marchó sin percibir la doble intención en sus palabras. La arrogancia, una vez más, le impidió ver que la joven que tenía delante ya no era una niña, sino la ejecutora de un plan que la destruiría. La víspera de la lectura del testamento, Sofía y su abogado dieron el toque final a su plan. Daniel Rojas redactó una notificación formal, un escrito breve pero contundente que sería entregado en mano al doctor Velasco por un mensajero apenas 15 minutos antes de la hora fijada para la reunión. El documento informaba al abogado de la existencia de un crédito contra la masa hereditaria, adjuntando la copia compulsada del reconocimiento de deuda y solicitando su lectura pública e inmediata, tras la del testamento, en cumplimiento de la legislación vigente. La estrategia era brillante en su simplicidad. Colocaba al doctor Velasco, un hombre apegado a la ley, en una posición en la que no tendría más opción que cumplir con su deber, sin tiempo material para consultar con doña Cecilia o preparar una defensa improvisada. La sorpresa sería total. La trampa, cuidadosamente montada durante días, estaba lista. Solo faltaba que las presas, confiadas y ajenas a todo, caminaran directamente hacia ella, atraídas por el cebo irresistible de la codicia que las había cegado por completo. La mañana decisiva amaneció con un cielo gris y plomizo, como un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. En la mansión, el ambiente era una mezcla de euforia contenida y tensión protocolaria.
Doña Cecilia se vistió con un impecable traje de chaqueta negro, un atuendo que proyectaba poder y un luto solemne, coronado por el ostentoso anillo de diamantes que no se quitaba jamás. Ricardo no podía disimular una sonrisa de suficiencia, mientras Lucas se retorcía las manos, su rostro pálido delatando su nerviosismo. En el otro extremo del espectro emocional, Clara se movía con una calma casi sobrenatural. Vestida con su uniforme limpio y sencillo, su presencia era un remanso de paz en medio de la agitación. Sofía, por su parte, eligió un vestido sobrio de color marino, su rostro una máscara de serenidad que ocultaba un corazón que latía con fuerza. Llevaba un elegante portafolios de cuero donde, junto a sus libros de la universidad, reposaba el documento que iba a cambiar sus vidas para siempre. El escenario estaba listo y los actores a punto de ocupar sus puestos. Llegó la hora. El chofer de la familia aguardaba con el coche de lujo en la entrada principal. Salieron de la mansión en un silencio cargado de significados opuestos. Doña Cecilia y Ricardo, sentados en el asiento trasero, repasaban mentalmente la lista de bienes que pronto serían suyos, la culminación de una vida de privilegios. Lucas miraba por la ventanilla sin ver nada, perdido en sus propios fantasmas. Sofía, a su lado, sostenía el portafolio sobre su regazo con una firmeza que anclaba sus nervios. Clara, por indicación de Sofía, los acompañaba en el mismo coche, una presencia silenciosa que Cecilia toleró a regañadientes, considerándolo el último viaje de la sirvienta antes de su despido definitivo. El vehículo se deslizó por las calles de la ciudad. Un ataúd de lujo que los transportaba hacia el elegante edificio de oficinas donde el doctor Velasco los esperaba. Creían que aquel era el día en que se repartirían una fortuna. No sabían que, en realidad, era el día en que se les presentaría la factura de una deuda impagada durante 40 largos años. Y el precio a pagar sería mucho más alto que el dinero. La puerta del despacho del doctor Velasco se abrió, revelando una sala donde el olor a cuero viejo y a papel se mezclaba con la tensión palpable de la codicia. Doña Cecilia entró la primera, con la cabeza alta y una rigidez imperial, seguida por Ricardo, cuya sonrisa de suficiencia parecía grabada a fuego en su rostro. Lucas se deslizó tras ellos, con la mirada huidiza de un cómplice nervioso. Sofía entró con una calma deliberada, sosteniendo su portafolios de cuero como un escudo, y a su lado, Clara, cuya presencia silenciosa y digna era un contraste abrumador con la arrogancia ruidosa de la familia. Se sentaron alrededor de la imponente mesa de caoba, un campo de batalla pulido donde las alianzas y las traiciones estaban a punto de ser expuestas bajo la luz fría de la ley. Cecilia eligió la cabecera, como si fuera su trono, y lanzó una última mirada de desdén a Clara, que permanecía de pie junto a Sofía, no como una sirvienta esperando órdenes, sino como una testigo silenciosa esperando el momento de la verdad. El doctor Velasco, ajeno al drama subyacente, se ajustó las gafas y carraspeó, listo para comenzar la ceremonia que todos, por diferentes motivos, esperaban con ansia. El abogado comenzó la lectura con una voz monótona que desgranaba el inventario de una vida de éxito. Mencionó las propiedades en los barrios más exclusivos, la cartera de acciones que garantizaba el control de varias empresas, las obras de arte de valor incalculable y las cuentas bancarias cuyos saldos provocaron un suspiro colectivo de satisfacción en Cecilia y sus hijos. El testamento, en su esencia, era predecible y tradicional. La mayor parte del patrimonio, el usufructo vitalicio de todos los bienes, quedaba en manos de su viuda, doña Cecilia, mientras que la nuda propiedad se repartía a partes iguales entre sus dos hijos, Ricardo y Lucas. A Sofía le correspondía un legado menor, una cantidad fija destinada a sus estudios, un detalle que su abuela consideraba más que suficiente. El nombre de Clara no fue mencionado ni una sola vez. Mientras las palabras del abogado confirmaban sus expectativas, el rostro de Cecilia se relajó en una máscara de triunfo absoluto. Ricardo intercambió una mirada cómplice con su madre, imaginando ya el rugido del motor de su nuevo coche. Habían ganado. La historia, para ellos, había llegado a su fin con el resultado que siempre habían deseado. Cuando el doctor Velasco cerró la carpeta de cuero, un aire de finalidad se instaló en la sala. «Bueno, con esto concluimos», dijo Cecilia,
poniéndose en pie con la intención de dar por terminada la reunión y comenzar su reinado. Pero la voz del abogado la detuvo en seco. Un momento, por favor, doña Cecilia, siéntese. Aún no hemos terminado. El doctor Velasco la miró por encima de sus gafas, su expresión ahora teñida de una seriedad que no estaba presente antes. Hace apenas 15 minutos he recibido una notificación de un crédito prioritario contra la masa hereditaria, un documento legalmente vinculante que debe ser satisfecho antes de que se pueda proceder a cualquier reparto de la herencia. El silencio que cayó sobre la sala fue repentino y absoluto, como el vacío que precede a una explosión. Los rostros de Cecilia y Ricardo se contrajeron en una mueca de confusión, mientras una chispa de pánico comenzaba a arder en sus ojos. No entendían qué estaba pasando, pero la palabra crédito resonaba como una amenaza directa a su recién adquirida fortuna. Fue entonces cuando Sofía se puso en pie. Su movimiento fue sereno y calculado, atrayendo todas las miradas. Abrió su portafolios y extrajo un sobre grueso y sellado, que depositó sobre la mesa de caoba con un sonido suave pero definitivo. «Este es el documento al que se refiere, doctor Velasco», dijo con una voz clara y firme que resonó en la sala con una autoridad inesperada. Se giró hacia su abuela, y por primera vez la miró no como una nieta, sino como una adversaria. «El abuelo me confió este documento hace años. Me hizo prometer que solo lo usaría si veía que tratabais a Clara con el deshonor que él tanto temía que le mostraríais tras su muerte, y habéis superado sus peores expectativas». La acusación fue directa, un dardo envenenado que golpeó a Cecilia en el centro de su orgullo. La matriarca la miró con incredulidad, su mente luchando por procesar la traición. Ricardo se levantó de un salto. «¿Qué estupidez es esta? Una broma de niña malcriada». Pero la expresión del doctor Velasco, que ya examinaba el sobre, les dijo que aquello no era ninguna broma. Era el comienzo de su final. El abogado rompió el sello con un gesto profesional y extrajo el legajo de papel. Sus ojos recorrieron rápidamente el texto y su expresión se tornó cada vez más grave. Carraspeó de nuevo, esta vez con una solemnidad que heló la sangre de la familia. Se trata de un documento privado de reconocimiento de deuda y donación, con firma legitimada ante notario por don Roberto hace 5 años, en plenas facultades mentales, anunció, su voz dando a cada palabra un peso legal incontestable. Y entonces comenzó a leer en voz alta. El documento detallaba, con una precisión contable implacable, 40 años de servicio de Clara. Estipulaba un salario mensual retroactivo, calculado según el convenio más alto de su categoría, con los intereses compuestos acumulados durante 4 décadas de impago. Cada año de servicio, cada festivo no disfrutado, cada noche en vela, estaba allí, traducido a cifras. La sala escuchaba en un silencio sepulcral, mientras la voz del abogado construía, cláusula a cláusula, el monumento a una vida de trabajo ignorado, una deuda moral que ahora se transformaba en una obligación financiera ineludible. Clara escuchaba, inmóvil, sintiendo cómo cada palabra lavaba una herida. Cuando el doctor Velasco llegó a la última línea, hizo una pausa dramática. Levantó la vista del papel y miró directamente a doña Cecilia, cuyos ojos desorbitados reflejaban una mezcla de pánico y furia. Sumando el salario retroactivo, los intereses acumulados y la donación final por gratitud y lealtad inquebrantable, la deuda total que la herencia tiene con la señora Clara Rivas asciende a... Se detuvo un instante. 2.475.000 euros. La cifra cayó en la sala como una bomba. El silencio se hizo añicos. Ricardo soltó una carcajada histérica y desquiciada. ¿2,5 millones? Es absurdo. Esa mujer ha vivido de nuestra caridad toda su vida. Lucas se hundió en su silla, su rostro tan pálido como el mármol del vestíbulo, comprendiendo la magnitud del desastre. Pero la reacción más elocuente fue la de doña Cecilia. Su rostro, habitualmente una máscara de control férreo, se descompuso. El color huyó de sus mejillas, sus labios temblaron, y por un instante parecía la anciana frágil que se negaba a ser. El anillo de diamantes de su mano pareció perder todo su brillo, convertido en un simple trozo de cristal ante una fortuna que se le escapaba de las manos. «Esto es un fraude, una estafa», gritó Ricardo, golpeando la mesa con el puño. «Esa vieja analfabeta y esta niñata manipuladora os han engañado». Se dirigió al abogado con una furia descontrolada. «Impugnaremos esto, no verá ni un céntimo». Doña Cecilia, recuperando un ápice de su compostura, intentó tomar el control. «Doctor Velasco, le exijo que ignore este disparate. Soy la principal heredera
y no autorizo ningún pago. El abogado, sin inmutarse, se ajustó las gafas y respondió con una calma glacial que era más devastadora que cualquier grito. Me temo que no es una opción, doña Cecilia. Este documento es una deuda reconocida en vida por su difunto esposo. Legalmente, es un crédito contra la masa hereditaria, y la ley es muy clara. Las deudas se pagan antes de que se reparta la herencia. Si no hay liquidez suficiente, se procederá a la venta de los bienes necesarios para saldarla: acciones, propiedades, obras de arte, lo que sea necesario. Negarse a pagar solo acarrearía consecuencias legales mucho más graves para ustedes. Sus palabras fueron una sentencia de muerte para su imperio. En ese momento, todos los ojos se volvieron hacia Clara. La mujer que había sido invisible durante 40 años era ahora el centro del universo de aquella sala, el eje sobre el que giraba el destino de toda la fortuna familiar. Ya no era la sirvienta arrinconada junto a la puerta, era la principal acreedora, la persona que tenía el poder de desmantelar el legado que ellos daban por sentado. No había triunfo en su rostro, ni una pizca de rencor, solo una calma profunda, la serenidad de quien ha esperado pacientemente a que la justicia, aunque tardía, llegara. Su mirada se encontró con la de doña Cecilia. En los ojos de la matriarca ya no había desprecio, sino una súplica silenciosa, el ruego desesperado de una reina destronada a la súbdita que ahora sostenía las llaves de su reino. Clara no desvió la mirada, sostuvo su vista con una dignidad inquebrantable, y fue Cecilia quien, por primera vez en su vida, bajó los ojos, derrotada. El poder había cambiado de manos, no con un grito, sino con el susurro de la verdad, escrita en un viejo papel. Sofía se acercó a Clara y le puso una mano protectora en el hombro. Vámonos, Clara, no tenemos nada más que hacer aquí. Mientras se dirigían hacia la puerta, dejaron atrás el sonido de la implosión de una familia. Ricardo gritaba a su madre, culpándola de haber subestimado a la niñera, mientras Lucas permanecía en silencio, ahogado por su propia cobardía. Doña Cecilia, sentada en su silla, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos, su imperio de arrogancia reducido a escombros a su alrededor. Al salir del despacho y entrar en el luminoso pasillo, Clara respiró hondo, como si se quitara de encima el peso de 4 décadas de opresión. No solo había ganado una fortuna, había recuperado algo infinitamente más valioso: su nombre, su historia, su dignidad. La promesa de don Roberto se había cumplido. La lealtad había demostrado ser la herencia más poderosa, una que no se podía malgastar ni robar. La niñera invisible salía de aquel edificio convertida en la dueña de su propio destino, dejando atrás a la familia que creía poseerlo todo, solo para descubrir que, al final, no tenían nada. El despacho del doctor Velasco se convirtió en el epicentro de un terremoto familiar, una implosión de soberbia y codicia que dejó solo ruinas a su paso. La furia de Ricardo, hasta entonces contenida, estalló en un torrente de acusaciones dirigidas a su madre. «Todo esto es tu culpa. Tu estúpida arrogancia nos ha costado todo», le gritaba, con el rostro congestionado por la rabia, olvidando por completo la presencia del abogado y los testigos. Doña Cecilia, por su parte, se había desmoronado. Su máscara de control férreo se había hecho añicos, revelando a una anciana frágil y derrotada, incapaz de articular palabra, con la mirada perdida en el documento que había demolido su mundo. Lucas, sumido en su propia miseria, lloraba en silencio, ahogado por la culpa de una vida de complicidad cobarde. El doctor Velasco, impasible, simplemente reiteró el procedimiento legal. Los bienes serían tasados y liquidados para satisfacer la deuda prioritaria con la señora Clara Rivas. No había apelación posible. La familia, que había entrado en aquella sala unida por la avaricia, saldría de ella rota por la justicia, cada miembro convertido en una isla de resentimiento y desesperación. La salida del edificio fue una procesión fúnebre de su propio estatus. Acostumbrados a caminar con la cabeza alta, proyectando una imagen de poder y éxito, ahora intentaban hacerse pequeños, invisibles, evitando las miradas de los empleados del bufete que sin duda ya conocían los ecos del desastre. Doña Cecilia, apoyada en el brazo de un Lucas que parecía caminar sonámbulo, había perdido toda su rigidez imperial. Su famoso anillo de diamantes parecía una baratija sin brillo en una mano tremolosa. Ricardo caminaba unos pasos por delante, con una tensión en la mandíbula que amenazaba con quebrarla. En marcado contraste, Clara y Sofía salieron con una calma digna.
Sofía rodeaba los hombros de Clara con un brazo protector, no para sostenerla, sino para celebrar en silencio su victoria compartida. No había regocijo en sus rostros, solo la serenidad de una misión cumplida. Mientras el lujoso coche de la familia los esperaba en la acera como un recordatorio irónico de una riqueza que ya no les pertenecía por completo, la noticia de su humillación comenzaba a propagarse por los círculos de la alta sociedad, un incendio imparable que consumiría su reputación hasta los cimientos. Los meses siguientes fueron el desmantelamiento sistemático de un imperio construido sobre la explotación. Los carteles de «Se vende» florecieron como amapolas venenosas en las fachadas de sus propiedades más preciadas. El apartamento de lujo en el centro, la casa de campo donde celebraban sus fiestas de verano. Las obras de arte que habían adornado las paredes del palacete durante generaciones fueron subastadas bajo el martillo frío e impersonal de un tasador, susurrando la historia de su caída a una audiencia de extraños curiosos. Ricardo tuvo que cancelar el pedido de su deportivo, una humillación personal que alimentó aún más su resentimiento. El palacete, antes un símbolo de poder, se convirtió en una jaula dorada para doña Cecilia. Despojada de la mayor parte de su fortuna líquida y con su autoridad hecha añicos, se recluyó en sus salones, rodeada de muebles que ahora parecían demasiado grandes y de silencios que gritaban su derrota. La mujer que había gobernado su familia con mano de hierro era ahora prisionera de su propio legado envenenado, obligada a presenciar cómo el mundo que había despreciado se cobraba su deuda con intereses. Clara, sin embargo, no quiso nada de aquel mundo en ruinas. Con una parte del dinero que le correspondía por derecho y con Sofía a su lado como asesora y compañera, compró una coqueta casa con un jardín bañado por el sol en una zona tranquila de la ciudad, lejos del opresivo recuerdo del palacete. No reclamó la mansión, ni buscó ocupar el trono de sus antiguos opresores, porque su victoria no consistía en heredar el poder de otros, sino en construir el suyo propio desde cero. La casa se llenó rápidamente de luz, de plantas y del aroma del pan recién hecho, cosas sencillas que el dinero no podía comprar, pero que ahora, por fin, podía disfrutar. Cada mañana, al abrir las ventanas y sentir el aire fresco en su rostro, sentía cómo las cicatrices de 40 años de invisibilidad comenzaban a sanar. Se había convertido en la dueña de su tiempo, de su espacio y, lo más importante, de su historia. La mujer que había vivido para servir a otros, ahora vivía para sí misma, encontrando en la paz de su nuevo hogar la verdadera riqueza que siempre le había sido negada. El vínculo entre Clara y Sofía se fortaleció, trascendiendo la gratitud para convertirse en el pilar de una nueva familia, una elegida por el corazón y no impuesta por la sangre. Sofía era una visitante constante en la nueva casa de Clara, compartiendo tardes de té en el jardín, ayudándola con las compras o simplemente escuchando las historias que Clara nunca antes había tenido a nadie con quien compartir. Encontraron la una en la otra el refugio que sus familias biológicas les habían negado. Sofía halló en Clara la figura materna incondicional que siempre había anhelado, y Clara encontró en Sofía la hija leal y valiente que el destino le había regalado. Mientras en el palacete reinaba un silencio glacial, roto solo por las discusiones amargas entre una madre y unos hijos que se culpaban mutuamente de su desgracia, en el pequeño jardín de Clara florecía la vida, la risa y el afecto genuino. Era la prueba irrefutable de que la verdadera herencia no se encuentra en las escrituras de propiedad, sino en los lazos de amor y lealtad que se cultivan con el tiempo y el sacrificio. Al final, la justicia poética se manifestó no como una tormenta de venganza, sino como la calma serena de un nuevo amanecer. Desde la ventana de su reducido universo, doña Cecilia a veces observaba la ciudad, un mundo que ya no la reconocía como una de sus reinas. Había conservado un apellido y algunas propiedades, pero había perdido lo esencial: el poder, el respeto y, sobre todo, la lealtad de aquellos a quienes creía poseer. En el otro extremo de la ciudad, Clara hundía sus manos en la tierra fértil de su jardín, plantando semillas que pronto se convertirían en flores. Cada brote era un símbolo de su renacimiento, la prueba de que incluso después del invierno más largo y cruel, la vida siempre encuentra una manera de florecer. La familia había aprendido de la forma más dura
que un imperio construido sobre la humillación tiene cimientos de arena, y que la verdadera fortuna no se mide en euros, sino en la dignidad que, como las flores más resistentes, es capaz de sobrevivir a la sombra para finalmente abrirse a la luz de la justicia.